Como pueden ver, hoy día vamos a hacer un repaso sobre las clases que tuvimos antes sobre reproducción humana y sobre el sistema inmune. Yo tengo entendido que esta va a ser su última clase, ya que la próxima semana van a tener un ensayo y después la subsiguiente vamos a tener la revisión de ese ensayo. Así que es muy importante que ustedes vayan para que veamos en qué están más débiles, para poder reforzarlo, a ver si podemos hacer un repaso de eso. Ya, entonces vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar viendo los aparatos reproductores, en este caso va a ser el masculino, y vamos a ver las partes más importantes, porque obviamente hay otras estructuras, pero estas son las que deben aprenderse. Primero vamos a ver el testículo, que es la gónada masculina, y en ella se producen los espermatozoides y una hormona llamada testosterona. Pero todo esto ocurre específicamente en los túbulos seminíferos, que se encuentran en el interior. Por otro lado tenemos el epidídimo, que es una estructura que se encuentra aquí, como en la parte de atrás, y ahí es donde maduran los espermatozoides para estar capacitados para poder fecundar algún ovocito. También tenemos el conducto deferente, que es el que vemos aquí, y ese tiene como función transportar los espermatozoides que ya maduraron en el epidídimo. Tenemos la vesícula seminal, que es la que va a secretar el 60% del líquido seminal. La glándula de Cooper, que es la que vemos ahí, o también llamada glándula bulbouretral, que es la que va a secretar un líquido alcalino o básico, que va a lubricar y además va a neutralizar la acidez que hay en la uretra. Y por último tenemos la próstata, que también va a producir un líquido que va a constituir el semen, además de el que produce la vesícula seminal. La espermatogénesis. Este es un proceso en el cual se van a formar los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Y este proceso tiene una duración de entre 65 y 75 días. Y este tiene una diferencia con la ogogénesis que vamos a ver después, que va a empezar cuando llega la pubertad. ¿Ya? En la espermatogénesis nosotros vamos a tener las espermatogonias, que van a ser unas células germinales. Y estas se van a ir dividiendo por mitosis primero, para poder generar una que va a ser igual a la que le dio origen y otra que va a poder tener divisiones meióticas para poder formar espermatozoides. Esta espermatogonia, que vamos a llamar la espermatogonia B, va a transformarse en un espermatocito primario. Y este espermatocito primario es el que va a entrar en meiosis. En la primera división meiótica se va a transformar en 2 espermatocitos secundarios. Luego va a entrar nuevamente a meiosis para tener como resultado 4 espermátidos, con 4 celulitas. Y estas células, para poder tener la forma que nosotros normalmente conocemos a los espermatozoides, que es con esta cola y esta cabeza, van a tener que diferenciarse, ya para pasar de esto a esta forma. Y para también poder obtener ese actosoma que tienen los espermatozoides en su cabeza, que ya vamos a ver para qué funciona. Por otro lado tenemos el aparato reproductor femenino, que en este caso vamos a hablar de las estructuras internas, ¿ya? Porque hay otra estructura externa, que es la vulva, pero ahora no la vamos a mencionar. Tenemos el oviducto, también llamado trompa de Falopio, que son las que ustedes ven aquí en color más oscuro, y es ahí en donde ocurre la fecundación, y en donde va viajando el ovocito mientras se va dividiendo cuando ya fue fecundado, ¿ya? Por aquí viaja el ovocito secundario, sea o no fecundado, y si es que hay fecundación, va a ocurrir aquí. Por otro lado tenemos los ovarios, que son los que vemos acá, al lado de las trompas de Falopio. Esas son las gónadas de las mujeres o las gónadas femeninas, que van a producir los ovocitos secundarios y además van a secretar estrógeno y progesterona. Aunque no son los ovarios en sí mismos, dentro de ellos se van a producir estas hormonas. También tenemos el útero, que es la parte de aquí, que es un órgano en donde se va a implantar el cigoto si es que hubo fecundación y en donde se va a desarrollar el embrión y posterior feto. Y por último tenemos la vagina, en donde se va a canalizar el flujo menstrual y el parto y además permite las relaciones sexuales.
Algo importante es que no deben confundir la vagina con la vulva, porque una es una estructura interna mientras que la otra es la externa. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la ovogénesis, que es como análogo a la espermatogénesis y que tiene como función también formar gametos, en este caso femeninos. Pero hay algunas diferencias que debemos tener en cuenta. Primero, la ovogénesis no se lleva a cabo solamente en la pubertad, sino que empieza en la etapa prenatal, o sea, antes de nacer. Ya entonces en esta etapa nosotros vamos a tener unas ovogonias que van a pasar a ser ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios van a tener una primera división meiótica, pero que no va a terminar, sino que va a quedar en profase 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener alrededor de 400.000 ovocitos que quedaron en la profase 1. Ya entonces vamos a nacer con esa cantidad de ovocitos y después en la pubertad va a continuar la meiosis. Cada mes unos ovocitos van a ir continuando la meiosis hasta llegar a la metafase 2. O sea que tampoco termina la segunda división meiótica. Llegan a ser solamente unos ovocitos secundarios. Sí, estoy grabando la clase por si acaso, ¿ya? Porque me sale que la estoy grabando, no sé si alguien me lo puede confirmar por el chat. ¿Ya? Entonces, llego a la pubertad. Sí, está grabando. Ya, muchas gracias. Entonces, llegamos a la pubertad y estos ovocitos primarios pasaron a ser ovocitos secundarios al terminar la primera división meiótica, pero aún así no termina la segunda división meiótica, solamente llega a la metafase 2. Cuando nosotras ovulamos, lo que vamos a liberar es un ovocito secundario. Y ahí en cada división meiótica va a haber un ovocito que va a ser funcional, mientras que los otros van a ser corpúsculos polares, que van a ser unas células que se van a como destruir o se van a absorber, porque no van a ser funcionales. Entonces, una vez que he liberado este ovocito secundario, va a llegar al oviducto y hay dos opciones. Una es que sea fecundado por un espermatozoide. Si es así, mientras ocurre la fecundación, va a terminar su segunda división meiótica y se va a convertir en un óvulo. Y ahí termina la ovogénesis. Pero si es que no hay ningún espermatozoide que lo fecunde, este ovocito secundario se va a degradar y nunca va a completar su segunda división meiótica, ya que fue una ovogénesis incompleta. Ya, eso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora antes de ver lo del ciclo menstrual? Ya. Entonces, ahora vamos a ver el ciclo menstrual, que es algo muy importante porque yo creo que van a haber un par de preguntas de esto en su prueba, así que atentos. En el ciclo menstrual vamos a tener que tener algunas cosas en cuenta. Primero, que vamos a tener dos estructuras que forman parte del encéfalo, que es el hipotálamo y la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, que vamos a ver mucho más a fondo sus funciones cuando veamos sistema endocrino. En este caso, la importancia que tienen es que el hipotálamo va a producir una hormona liberadora de gonadotropinas, o también llamada GnRH. Y esta hormona lo que va a hacer es estimular a la pituitaria para que libere FSH y LH, o hormona estimuladora de folículos y hormona luteinizante. Y estas hormonas lo que hacen es actuar sobre el folículo que rodea a los ovocitos. ¿Qué más? Tenemos que saber que en estos casos la mayoría de las veces los ciclos van a durar 28 días. En la vida real eso no es así, hay muchas mujeres que tienen ciclos más largos, ciclos más cortos, pero este es como el promedio y este es como el ciclo que los representa, de 28 días, y en el 14 va a ocurrir la ovulación. ¿Qué otra cosa? Que del primer día hasta el 14, cuando ocurre la ovulación, se llama etapa plurifelativa, y de la ovulación hasta el término del ciclo se llama etapa secretora o fase secretora. Entonces, este ciclo va a comenzar con
el primer día de sangrado, el primer día de menstruación, que es cuando se va a desprender el endometrio, que es la capa más interna que tiene el útero. ¿Ya? Y esto es gracias a que caen los niveles de progesterona. También tenemos que tener en cuenta que la progesterona actúa como inhibidor de la GnRH y por lo tanto también inhibe estas dos hormonas de acá. Ya entonces se caen los niveles de progesterona y ocurre el sangrado menstrual. ¿Qué más tenemos aquí? Como cayó la progesterona, empieza a producirse FSH y LH. No en niveles muy altos, pero sí el nivel suficiente para que empiece a haber estrógeno, en un nivel medio y subiendo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque empieza a estimular el folículo que está rodeando el ovocito. O sea que empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Luego, para el día 14, que es cuando va a ocurrir la ovulación, va a haber un pic de estas dos hormonas, sobre todo de la luteinizante. Y esto que va a provocar que el ovocito pueda ser liberado. Ya, o sea, que salga de este folículo. Y este folículo que quedó se va a convertir en cuerpo lúteo. Entonces se liberó el ovocito y se formó el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo lo que va a hacer es seguir produciendo un poco de estrógeno como antes, no tanto, pero además va a empezar a producir mucha progesterona, como pueden ver aquí, que suben los niveles. ¿Y qué es lo que hace esta progesterona? Va a empezar a engrosar mucho más el endometrio. ¿Para qué? Porque como el ovocito fue liberado, es posible que haya fecundación y un posible feto que va a crecer en el útero. Entonces, este debe estar preparado para tener a este feto ahí incubado. ¿Ya? Por eso es que se necesita que el endometrio esté engrosado. Y eso es gracias a la progesterona que produce el cuerpo lúteo. Si es que no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se va a ir degradando. Y como se va degradando, van a ir bajando los niveles de estrógeno y sobre todo de progesterona. ¿Y qué pasa cuando baja la progesterona? Empieza el ciclo nuevamente. ¿Por qué? Llega la regla porque se desprende el endometrio. ¿Ya? Eso es. ¿Se entendió bien? ¿Hay alguna duda con eso? Ya. Espero que sí. Si no, me pueden preguntar de nuevo. A ver. Ya. Vamos a seguir entonces. Y ahora vamos a ver la fecundación, que dependiendo de esta, vamos a ver qué ocurre con el ciclo menstrual. Si es que hay fecundación, no va a haber menstruación, ¿cierto? Porque no va a haber una baja en la progesterona. Entonces, la fecundación es cuando se fusionan los dos gametos, el femenino y el masculino, para poder formar un nuevo organismo. Y cada uno de estos gametos, como sabemos, son haploides, porque fueron formados por meiosis. Tienen solamente 23 cromosomas para que al fusionarse tengan 46. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener este ovocito liberado, solamente uno, en la trompa de falopio o oviducto. Entonces van a llegar una serie de espermatozoides que están capacitados para llegar hasta ese lugar, porque como sabemos hay algunas barreras que pueden impedir que lleguen hasta el oviducto, y van a empezar a penetrar la corona radiada, que es la capa más externa que tiene el ovocito secundario. Una vez que pasaron esa fase, van a empezar a penetrar la zona pelúcida, que es esta zona de aquí que está como en celeste. Y eso es gracias a las enzimas hidrolíticas que tienen en el acrosoma. Cuando el primer espermatozoide que penetró toda esta zona pelúcida toca la membrana del ovocito, van a activarse unos gránulos corticales que van a impedir que entren otros espermatozoides. O sea, van a impedir la polispermia. Entonces, van a impedir la polispermia y además se va a terminar la segunda división meiótica. O sea, va a pasar de un ovocito secundario a un óvulo. Es en ese momento en que recién la célula se llama óvulo. No es que nosotros cuando ovulamos liberamos al óvulo inmediatamente, ¿ya? Una vez que ya sufrió esa segunda división meiótica y la terminó,
va a entrar el núcleo del espermatozoide y se va a fusionar con el núcleo del óvulo. Y se va a formar el cigoto. ¿Ya? Luego de la fecundación vamos a tener una serie de divisiones mitóticas y se va a implantar en el útero. Luego de esto se va a llevar a cabo la gastrulación, que es cuando se van a formar las 3 capas germinales, que son el ecto, el meso y el endodermo. Y cada uno de ellos, después en el desarrollo embrionario, van a formar estas partes. En el caso del ectodermo se va a formar el sistema nervioso y la piel. En el caso del mesodermo se van a formar los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y en el caso del endodermo se van a formar las glándulas endocrinas y las partes internas de los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. ¿Y hay alguna duda hasta ahora? Porque vamos a pasar ahora a los métodos anticonceptivos y a la CTS. Ya, cualquier cosa me lo pueden decir en el chat. Entonces, ahora vamos a pasar a los métodos anticonceptivos. Obviamente estos no son todos los que existen, hay muchísimos más. Y pueden haber algunos otros en la clase anterior. Pero estos son como los más importantes o quizás como los más comunes. En primer lugar tenemos el condón, el preservativo, que es una funda elástica de látex, o también podemos encontrarlo de poliuretano, ya en el caso de que alguien sea alérgico al látex. Y la función de esto es impedir la entrada del semen en la vagina para que no haya fecundación. Pero además de prevenir los embarazos, pueden prevenir las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Y son el único método anticonceptivo que tiene esta función. Ningún otro te va a proteger de las ETS. Y tiene una efectividad del 98%. También tenemos el método del calendario, que es un método natural, ¿ya? Y por eso no tiene tanta efectividad. Y este consiste en evitar tener relaciones sexuales cuando la mujer está fértil. Ya solamente la mujer porque el hombre está fértil todos los días. Y esos son aproximadamente unos 5 días, ya que los espermatozoides viven aproximadamente 3 y el ovocito unas entre 24 y 48 horas. Ya por eso son más o menos 5 días fértiles. Este método es recomendable no tanto como para evitar embarazos, sino como para conocer bien el ciclo, porque esto nos permite ver si es que hay muchas irregularidades, ¿ya? Más que como método anticonceptivo. ¿Qué otra encontramos? El dispositivo intrauterino o DIU, que es el que vemos aquí abajito, que tiene forma de T. Y ese es un aparato de cobre, o algunos que son más nuevos, que son de plástico. Impiden el ascenso de los espermatozoides, pero principalmente impiden la implantación del embrión. Y es muy efectivo y también muy duradero. Pueden durar aproximadamente 10 años. Y la verdad es que son muy pocos los casos en donde como que se desprende este DIU. La mayoría de las veces son súper efectivos. ¿Qué más encontramos en las pastillas anticonceptivas? Que son, yo creo, el anticonceptivo más usado por las mujeres hoy en día. Y la mayoría de ellos, o los más conocidos, son las combinadas, que es el que ven aquí. Y esto consiste en tomar una pastilla todos los días a la misma hora. Y lo que hacen estas es impedir la ovulación gracias a que tienen unas hormonas que son sintéticas y actúan como progesterona y estrógeno. Sí, ¿por qué evitan el sangrado? Porque tienen los niveles de hormonas a tal punto de que no bajen para que haya sangrado. Porque cuando a nosotras nos llega la menstruación, cuando bajen los niveles hormonales. Entonces, supongamos que una mujer nunca dejará de tomar pastillas anticonceptivas, es prácticamente imposible que llegara a la regla porque no van a bajar los niveles de hormonas. Ya por eso es que hay algunas veces en que hay mujeres que adelantan o retrasan la regla dependiendo de la cantidad de pastillas que toman, ya porque van bajando los niveles hormonales. Pero eso no es ideal porque, bueno, son hormonas y la idea no es estar alterando los niveles que tienes dentro de tu cuerpo, ¿ya? Así que no lo hagan. Pero por eso es que te llega la regla a cierto día por la cantidad de hormonas que tú te estás, no inyectando, pero como proporcionando.
Se supone que cuando aumenta la progesterona... Ya. Sí, se supone que cuando aumenta la progesterona o cuando se mantienen los niveles altos de progesterona, ocurrió la fecundación o hay embarazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo está como mayor tiempo, aproximadamente unos 3 meses, produciendo progesterona. Y después de eso la placenta es la que produce progesterona para poder mantener engrosado el endometrio. ¿Ya? Porque si este no está grueso y no hay niveles altos de progesterona, va a llegar la regla. ¿Ya? Así que se podría decir que si ocurrió fecundación, hay niveles altos de progesterona. Eso, con las pastillas anticonceptivas. Y bueno, aquí podemos ver las combinadas, que las que están en naranjo son las que tienen hormonas y las que están en blanco son las placebo. Y sirven solamente como para no perderse los días, porque no tienen absolutamente nada. Por eso son opcionales tomarlas o no. Y tienen alta efectividad. ¿Qué más? Tenemos la ligadura de trompas, que es un tipo de método anticonceptivo quirúrgico que es irreversible. ¿Por qué? Porque en este caso se van a cortar y se van a coser las trompas de falopio. Por lo tanto, no va a haber, o sea, no pueden pasar ni el ovocito ni los espermatozoides. Así que es como imposible que haya fecundación. Si no, ya hay demasiada mala suerte. Porque creo que igual hay casos de personas, pero no sé cómo pasa eso. Y tiene casi el 100%, ¿sí? El Implanon sería como un método anticonceptivo de hormonas, ¿cierto? Sí, yo tengo entendido que ese es de hormonas, pero creo que es como una liberación de hormonas muy constante y por eso es que la regla llega así como después de no sé cuántos meses y no todos los meses como con las pastillas. Ah, ya, gracias. De nada. De repente llega como cada 4 meses. Claro, sí, es porque hay una liberación constante de hormonas y como lo mantienen a un nivel alto, no se puede desprender el endometrio. Sí, eso es. Creo que ese es súper efectivo, pero bueno, depende de cada una. Por eso existen muchos métodos anticonceptivos. Eso, y por último tenemos la vasectomía, que ocurre solamente en los hombres, la ligadura de trompas solo en mujeres. Y en la vasectomía se cortan y cosen los conductos deferentes, que como vimos antes son los que transportan los espermatozoides. Por lo tanto, en este caso se va a impedir la salida de los espermatozoides y es tan efectivo como la ligadura de trompas. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya. Ahora vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual o ETS. Como dije antes, la única forma de prevenirlos son usando preservativo o, obviamente, la abstinencia. ¿Ya? Existen muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual, pero estas son como las más comunes. Tenemos el herpes genital, que tiene como síntomas dolor, comezón y aparición de llagas. Y yo creo que muchas conocen porque es súper común el herpes que aparece en los labios. Bueno, así mismo aparecen en las genitales y es provocado por el virus de herpes simple, ¿ya? Generalmente es provocado por el tipo 2, pero también puede ser contagiado por el tipo 1, ¿ya? Que el tipo 1 es el que nosotros vemos en los labios. ¿Qué otra enfermedad vemos? El papiloma humano, que existen muchos tipos de papiloma humano, muchos. Y algunos tienen aparición de verrugas, algunos no tienen ni un síntoma, y algunos pueden provocar cáncer de cuello uterino. En el caso de los hombres, como mucho, les puede aparecer verrugas y nada más. Pero en el caso de las mujeres pueden provocar cáncer en el cuello uterino. Así que por eso es que para nosotros es un poco más complicado tener este tipo de enfermedad. Y lo provoca el virus de papiloma humano, o VPH. Tenemos también la hepatitis B dentro de todas las hepatitis que existen. Y este tiene síntomas: la fatiga, el dolor abdominal, la ictericia, que es cuando sube la bilirrubina y tienes coloración amarilla en la piel y los ojos, la orina oscura, y en algunos casos cuando no se trata, se puede tener cáncer o cirrosis. Y es provocado por el virus de hepatitis B. También tenemos el SIDA, que es una enfermedad que inicialmente no muestra síntomas, pero después, cuando ya no fue tratada y llega a una etapa más grave, que ya vendría siendo el SIDA, se pierde peso, fatiga, fiebre,
y hay infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque en el caso del VIH, que es la que provoca el SIDA, se atacan una célula del sistema inmunológico, no a un órgano como ocurre en otros casos. ¿Ya? Entonces, como ataca el sistema inmunológico, una enfermedad que antes no te hacía nada, ahora te puede matar. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el sífilis, que es una enfermedad que pasa por distintas etapas dependiendo de si se trata o no. En la primera etapa hay una aparición de llagas que no duelen, después ya se curan y después ya en la segunda etapa aparece un sarpullido, y después si aún así no te trataste, vas a pasar a una tercera etapa que es mucho más grave y puede afectar al sistema nervioso. Y ahí esto lo provoca una bacteria que se llama Treponema pallidum. Tenemos también la gonorrea, que es una enfermedad también provocada por una bacteria, que provoca micción dolorosa, aparición de secreciones en los genitales, y en algunos casos también aparecen como unas verruguitas. Y por último tenemos la clamidia, que también es una enfermedad bacteriana, que provoca dolor y aparición de secreciones en los genitales. Algo importante es que las enfermedades que son provocadas por bacterias pueden eliminarse con antibióticos. Pero en el caso de que sean enfermedades provocadas por virus, hay tratamientos, pero no hay cura. O sea, la persona que tiene herpes, papiloma humano, hepatitis o SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual que sea provocada por un virus, la va a tener hasta el día de su muerte. O sea, puedes tener periodos en que ni siquiera se note, por ejemplo, el herpes, pero va a seguir dentro de tu organismo, ¿ya? Eso es como la peor parte de este tipo de enfermedades. Y ahora vamos a pasar al sistema inmune. No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a esa parte. Ya. Bueno, el sistema inmune es el que nos protege de distintos patógenos o cuerpos extraños. Y estos cuerpos extraños pueden ser toxinas, pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Ya, pero como los más comunes son las bacterias y los virus. Las bacterias no necesariamente son malas, o sea, nosotros no podríamos vivir sin bacterias ya que cumplen roles muy fundamentales, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno. Ya, o sea, sin bacterias no hay vida. Estas también forman parte de nuestra flora bacteriana, ¿cierto? Que encontramos en nuestros genitales o en nuestro sistema digestivo. Pero en algunos casos las bacterias pueden provocarnos enfermedades y actúan como patógenos, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, la Escherichia coli. ¿Ya? Estas bacterias pueden ir mutando o pueden ir cambiando su ADN gracias a la recombinación génica bacteriana. Y eso lo hacen gracias al pilus. En este pilus se va transmitiendo parte de el ADN que tienen los plásmidos, de una bacteria hacia otra. ¿Ya? Eso con las bacterias. Por otro lado tenemos los virus, que como dije es uno de los patógenos más comunes y los que más provocan enfermedades. Y estos, a diferencia de las bacterias o de otros patógenos, no son considerados seres vivos. Esto porque no cumplen con muchas de las características que nosotros vimos en un principio, como por ejemplo reproducirse. Los virus, para poder reproducirse, no lo hacen por sí mismos, sino que tienen que infectar a una célula para que esa célula, gracias a sus mecanismos, puedan infectar a más células o puedan como sufrir mitosis con el ADN del virus ya dentro de ellas. Así es como se reproduce. No es como que el virus, como una bacteria, se vaya reproduciendo solito. Podemos usar como ejemplo el VIH, que es el que vimos antes, el que produce el SIDA. Y este puede transmitirse de diversas formas. La mayoría de las veces la gente se contagia a través de las relaciones sexuales, ¿cierto? Y esto es porque puede transmitirse a través de la sangre, del semen o del flujo vaginal. La mayoría de las veces es por sangre, porque muchas veces cuando se tienen relaciones sexuales hay contacto de sangre, aunque uno muchas veces no se dé cuenta. ¿Qué más? La otra forma de contagiarse de esto es compartiendo jeringas, por ejemplo. Porque en la aguja pueden quedar restos de sangre de la otra persona contagiada, y si lo usa otra persona, se puede contagiar con el virus. Y la otra forma es la transmisión perinatal, que es de la madre hacia el hijo.
Esto puede ser a través de la placenta cuando está embarazada, puede ser a través del parto o el trabajo de parto, ya que hay un contacto directo con la sangre, o puede ser a través de la lactancia materna. Pero no sé muy bien cuál es el tratamiento, pero creo que hay una forma de hacer que una madre que sea VIH positivo no le transmita el virus al hijo. Ya creo que es posible, estoy casi segura, pero no me acuerdo bien cómo funcionaba eso. ¿Qué es lo bueno? Que hay tratamientos para el VIH, no cura, pero hay tratamientos y eso permite que las personas con este virus puedan tener una vida más normal. Ya, tenemos que recordar que el sistema inmune está compuesto por 2 tipos de inmunidad, que es la innata y la adquirida. Y la inmunidad innata es aquella que está presente desde nuestro nacimiento y nos protege de distintas sustancias extrañas, o sea que no es específico. Dentro de esta inmunidad encontramos la primera línea de defensa, que es nuestra piel y las mucosas, que pueden estar en los sistemas respiratorios, en el urinario, en el digestivo y en el reproductor. Esos son los primeros que nos protegen de los patógenos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos hacemos una herida, nos hacemos un corte de la piel? Estamos cortando la primera línea de defensa, que es la piel. Entonces, ¿qué viene ahora? La segunda línea de defensa, que son los fagocitos, o células que fagocitan o como que se comen a los patógenos. Dentro de estos encontramos los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos son unas células que van a fagocitar a este patógeno y automáticamente se van a autodestruir. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en el pus, que esos son como millones de neutrófilos que se autodestruyeron. Los macrófagos, por otro lado, son unas células más grandes que tienen la capacidad de fagocitar a más de un patógeno, sin autodestruirse inmediatamente. Perdón. Luego tenemos la inmunidad adquirida, que a diferencia de la inmunidad innata, es mucho más específica, ataca a ciertos patógenos y genera memoria inmunitaria, o sea que va a responder de mejor manera y mucho más fuerte al patógeno si es que nos exponemos por segunda vez. ¿Cómo funciona esto? Las células deben tener una proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y esto para qué es? Para poder reconocer a las células sanas y diferenciarlas de las células contagiadas, infectadas o incluso células cancerosas. Esa es la gracia, ¿ya? Porque si no, estarían atacando a nuestras propias células. Dentro de la inmunidad adquirida, encontramos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B son unas células que, como pueden ver aquí, tienen unas proteínas en su membrana que se llaman anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tener un sitio de unión que va a complementarse a los sitios de unión que tienen los virus, por ejemplo, en su exterior. Cuando ellos captan a un patógeno, van a empezar a dividirse y van a producir células de memoria, que su única función es recordar ese patógeno, y a células que van a producir anticuerpos, ya que son unas proteínas que no pueden matar por sí mismas, pero lo que van a hacer va a ser, como dije antes, unirse al sitio de unión de un virus, por ejemplo, y pueden aglutinarlos, juntando todos esos virus, para que sea mucho más fácil para un fagocito, por ejemplo, fagocitarlos, o pueden neutralizarlos poniéndose muchos anticuerpos alrededor de ese virus para que no pueda unirse a ninguna célula. Esa es la función de los anticuerpos, como señalizar para decir, vengan acá células, aquí está el patógeno, mátenlo. Esa es como su función, no matarlos en sí mismos. Y por otro lado tenemos las linfocitos T, que encontramos estos 3 principales, que son las helper o T4, los citotóxicos y las natural killer. Los helper tampoco pueden matar ellas mismas, sino que hacen que otras células protejan a nuestro organismo. Las helper lo que hacen es identificar a un patógeno o identificar a una célula infectada y van a empezar a liberar citoquinas. Y estas citoquinas lo que van a hacer va a ser activar a más helper
para que activen a más células. Van a empezar a dividirse para producir células de memoria, que como sabemos es para recordar este patógeno, y van a activar a las células que van a matar a estos patógenos o van a matar a las células infectadas. Y un tipo de estas células son las citotóxicas, linfocitos T citotóxicos. Y estos, a diferencia de los fagocitos, van a matar a células infectadas a través de la como inyección de enzimas. Entonces le van a inyectar enzimas a esa célula infectada y la va a matar, porque va a producir apoptosis, que es como una muerte celular programada o un suicidio celular. Eso es lo que hacen los linfocitos T citotóxicos. Y por último tenemos las natural killer, que son unas células que van a identificar células cancerosas o infectadas y van a romperle la membrana para poder matar a esa célula. Eso con la inmunidad adquirida. ¿Hay alguna duda? Obviamente no puse como tantas imágenes ni nada como la clase anterior, porque esto es un repaso solamente. Sí, son las mejores imágenes. Ya. ¿Qué encontramos en la inmunidad? Encontramos la innata y la adquirida, ¿cierto? Siendo la innata la que tenemos desde el nacimiento y la adquirida la que tiene memoria y la adquirimos durante el tiempo a medida que nos vamos exponiendo a diferentes patógenos. Dentro de la adquirida encontramos la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La activa es cuando nosotros producimos nuestros propios anticuerpos y la pasiva es cuando nos inyectan o adquirimos anticuerpos exógenos o que son de otro organismo. Entonces, dentro de la inmunidad activa tenemos la forma natural y la artificial. La natural es la que hemos hablado todo este rato, que es cuando nosotros naturalmente nos exponemos a patógenos, ¿ya? Y la artificial es cuando a propósito nos infectamos con algún patógeno, que es la vacunación. Ahora, en esta artificial no nos vamos a inyectar un patógeno que sea súper fuerte y nos mate, esa no es la idea. La idea de la vacunación es que tengan patógenos que estén debilitados, que estén muertos, que tengan toxinas o que tengan proteínas de membrana. ¿Para qué? Para que las células de nuestro sistema inmunológico las identifiquen y para una segunda exposición actúen de forma más rápida y más fuerte. ¿Ya? Por eso es que si nosotros nos vacunamos y nos infectamos como en la vida real, naturalmente, prácticamente no lo vamos a sentir porque nuestro sistema inmunológico actúa de forma mucho más rápida y mucho más fuerte frente a ese patógeno. Por eso es muy importante la vacunación. ¿Y qué otra cosa de la vacunación? Es que esta es mucho más efectiva y mucho más duradera si es que este patógeno no va mutando tan rápido. Ya, por ejemplo, el de la TB o tuberculosis no ha mutado y por eso es que nos vacunan solamente una vez y podemos no enfermarnos hasta la muerte. Pero en el caso de la influenza, como ustedes han visto todos estos años, hay que vacunarse todos los años. ¿Por qué? Porque este va cambiando, va mutando constantemente. Por eso es que la vacuna del año pasado puede que no me sirva ahora. ¿Ya? Ahora, la inmunidad pasiva, como dijimos antes, es cuando se inyectan anticuerpos exógenos. Y esto puede ser naturalmente o artificialmente. Cuando adquirimos anticuerpos naturalmente, cuando nos encontramos en el útero, a través de la placenta se nos transmiten anticuerpos desde la madre y también por la lactancia. Artificialmente, ¿cómo es? Con la transfusión de plasma, que no es lo mismo que una vacunación. Yo le puse esto de ejemplo en la clase pasada, que por ejemplo hay personas ahora que se han salvado del coronavirus gracias a que les hicieron una transfusión de plasma. Y este plasma lo que tiene es anticuerpos de otra persona. Y es por eso que lo pudo salvar. No es como que se haga inmune, pero lo salvó de ese estado crítico en el que estaba. Esa es la diferencia entre este tipo de inyección y este otro tipo de inyección. Son distintas las cosas que se van inyectando. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a los grupos sanguíneos, que si no me equivoco es lo último que vamos a ver. ¿Y por qué lo vamos a relacionar con el sistema inmunológico? Porque este, de sus eritrocitos, va a tener antígenos, ya que son las proteínas en las que van a actuar los anticuerpos.
Entonces, los grupos sanguíneos se van a clasificar según los antígenos que tengan sus eritrocitos y su factor RH, que es otro tipo de proteína que puede tener en su superficie. Los grupos sanguíneos que son de tipo A tienen el antígeno A, los B tienen el antígeno B, el AB los tiene a las dos, y el 0 u O no tiene ninguno. Como los glóbulos rojos de tipo A tienen este antígeno, deben tener un anticuerpo para el B, porque si tuvieran para el A, se aglutinaría la sangre y se moriría la persona, así que no tiene sentido. Y así que tiene como el anticuerpo para el otro antígeno. Y lo mismo con el B. Si es que tiene antígeno B, va a tener un anticuerpo A. En el caso de que tenga los dos antígenos, el A y el B, no va a tener ningún anticuerpo. Y lo mismo al revés. Si es que la sangre es O, no va a tener ningún antígeno y por lo tanto va a tener los dos anticuerpos. ¿Ya? Por eso es que la sangre de tipo O es el donante universal. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún antígeno. Entonces, si a mí me hacen una transfusión de sangre y yo soy de tipo A, y me hacen una transfusión de sangre de tipo O, yo no voy a tener ningún antígeno en donde pueda actuar mi anticuerpo. ¿Ya? Es por eso que la sangre no se aglutina si es que se hace una transfusión de tipo A en cualquiera de estos tres tipos de sangre. ¿Y por qué el AB es el receptor universal? Porque no tiene ningún anticuerpo que pueda actuar frente a algún antígeno. ¿Ya? Voy a echar. ¿Cuál es la diferencia entre antígeno y anticuerpo? El antígeno es la proteína que nosotros vamos a encontrar en la membrana, que por ejemplo aquí tenemos esta rosadita que es la A, y esta como cuadrada que es la B. Y el anticuerpo va a ser la proteína que actúa frente a este antígeno. Y el anticuerpo forma parte del sistema inmunológico. Es como el que va a señalizar a la célula y la va a tomar como, no sé, una célula extraña, por ejemplo. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo va a actuar el anticuerpo? Los va a aglutinar. Y como la aglutina, se van uniendo estos sitios en los sitios de unión de muchos eritrocitos. Entonces se van como haciendo pelotas de eritrocitos y así se aglutina. ¿Ya? Entonces el antígeno es lo que forma parte de la célula y el anticuerpo es una proteína que libera los linfocitos B como modo de proteger al cuerpo. ¿Ya? Eso con los grupos sanguíneos. Ahora, el factor RH es otro tipo de proteína que se va a encontrar en la superficie. Y si se encuentra ahí, es RH positivo la sangre. Y si no está, es RH negativo. Las que son RH negativo van a tener un anticuerpo para el RH positivo. Y los RH positivos no van a tener ningún anticuerpo. Entonces, ¿por qué el O negativo puede donar a todos? Porque porque este no va a tener ninguna proteína o ningún antígeno en el cual pueda actuar un anticuerpo. Por eso es que puede donar a todos. ¿Y por qué el AB positivo puede recibir de todos? Porque no va a tener ningún anticuerpo que vaya a actuar frente a algún antígeno. Ya todo el resto, que aquí sale en blanco, por ejemplo, es cuando se va a aglutinar la sangre. Eso. Sí, esa era la última parte. Así que, ay, maldita sea, porque me pasa siempre lo mismo. Ya. Ahora vamos a pasar a mis preguntas, así que si tienen alguna pregunta ustedes, algún comentario es el momento. Voy a hacer como que no vieran la respuesta. ¿Era esa? Ya. Supongo que no tienen ninguna pregunta, así que vamos a responder esta. Sería la respuesta, maldita sea, pero no importa. Dice, el siguiente gráfico representa los niveles de estrógenos y progesterona durante un ciclo normal. A partir de este, es correcto afirmar que
Vayan respondiendo en el chat y vamos a ver cuál es la respuesta, haciendo como que no lo hubieran visto. Vamos, respondan cualquier cosa. Oh, me dicen que no pueden ver lo que estoy compartiendo, pero no sé si solamente eres tú o son todos. ¿Ven lo que estoy compartiendo, verdad? ¿Ven las preguntas? Ah, ya. Entonces, díganme cuál es la respuesta. Díganme cualquiera, para ir analizando cada uno de ellos. Ya, Valentina me dice que es la B. Entonces, ya, si es la B. Porque dice, el segundo pic de estrógenos indica que hay embarazo. Segundo pic de estrógeno. Ya. ¿Cómo sabemos cuando hay embarazo? Con los niveles altos de progesterona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto permite que no haya una caída del endometrio y se pueda mantener el embarazo. ¿Ya? Entonces, aquí cuando hay un pic en los estrógenos, no hay un pic en la progesterona, sino que hay una caída, ¿cierto? No se mantiene. Entonces, como hay una caída, se supone que debería llegar la regla, así que este no es correcto. Dice, la menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. ¿Cuándo ocurre la menstruación? Aquí más o menos, desde el día 1, el primer día de sangrado. ¿Y qué podemos ver aquí? ¿Los niveles más bajos de progesterona? Sí. Así que esta es la correcta. Dice, el periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógenos y progesterona. ¿Cuál es el periodo proliferativo? Del día 1 al 14, suponiendo que el ciclo dura 28 días. Y los otros 14 son los secretorios, el periodo secretor. Entonces vemos acá el periodo proliferativo. Dice, ¿coincide con los niveles mayores de estrógeno y progesterona? No, podría decirse que coincide con los niveles más altos de estrógeno, pero en el caso de la progesterona están los niveles más bajos, así que no. Después, ¿qué dice? ¿La ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno? No, porque si se pueden ver aquí, la ovulación se lleva a cabo acá, en el día 14. Y los estrógenos tienen su mayor nivel justamente antes de la ovulación, pero no en la ovulación. Y por último dice, los estrógenos y progesterona empiezan a ser secretados alrededor del día 14 del ciclo. No es cierto, porque los estrógenos son secretados desde antes del día 14. Podría decirse que la progesterona se secreta como en mayor cantidad del día 14, pero en el caso del estrógeno no. Ya, vamos a admitir. Los estrógenos nunca llegan a un nivel demasiado bajo, siempre se mantiene como alto o medio, pero lo que se puede ver como si hay menstruación o no es con los niveles de progesterona. Cuando la progesterona baja, ahí llega la menstruación. Si es que se mantiene alta, se mantiene el endometrio engrosado y no se va a desprender. ¿Ya? Por eso es que en el embarazo la progesterona se mantiene en niveles altos. ¿Ya? Y por eso es que cuando nos llega la regla, o estamos con la regla, tenemos los niveles de progesterona bajos. ¿Ya? Eso. Vamos con la siguiente pregunta, si es que no tiene ninguna otra. Dice, ¿cuál de los siguientes órganos es el encargado de producir hormonas sexuales femeninas? Ya me están preguntando si es que esta embarazada nunca va a bajar la progesterona. Se supone que no debería bajar la progesterona, porque si baja la progesterona, va a haber un desprendimiento del endometrio. Como que la progesterona es lo que mantiene el endometrio ahí, y grueso. Esa es como la función principal de la progesterona. Y entonces si baja, quizás si baja un poco no pase nada, pero si baja a un nivel como en el que nos llega la menstruación, ahí sí ya como que podría provocarse un aborto espontáneo. Ya,
Eso. Ya. Ahora sí, respondan a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes órganos es el encargado de producir hormonas sexuales femeninas? B. Sí. Ya, una cosa es que los ovarios en sí mismos no son los que producen hormonas sexuales femeninas. Muchas veces lo preguntan de esta forma, y sí, uno podría decir que son los ovarios, pero no son ellos esencialmente los que lo producen, sino que es el folículo que rodea al ovocito el que produce las hormonas sexuales, ¿ya? Antes de que ocurra la ovulación va a empezar a producir estrógeno, y después de la ovulación va a producir estrógeno también, solamente que en niveles más bajos, y va a producir progesterona, ¿ya? No son los ovarios en sí mismos, sino que lo que se encuentra dentro de los ovarios, ¿ya? Siguiente pregunta, dice, las pastillas anticonceptivas se componen de sustitutos químicos de las hormonas, el LH, el estrógeno o la progesterona. ¿Qué hormonas sintéticas tienen las pastillas anticonceptivas? ¿Ya? Uy, ya, sí. En la letra D tenemos que recordar que las pastillas anticonceptivas y otro tipo de anticonceptivos hormonales lo que hacen es sustituir al estrógeno y a progesterona para mantenerlos en un nivel más o menos alto, para como engañar a nuestro cuerpo y hacerle pensar que nosotros estamos embarazadas. Y de esta forma nosotras nos vamos a ovular. El LH es una hormona que va a estimular al folículo que tiene el ovocito en el ovario, y esta va a hacer que produzca estas dos hormonas. ¿Ya? Es como una hormona que estimula. Esa es la LH, junto al FSH. Ya. 4. Dice, ¿en cuál de las siguientes estructuras del aparato reproductor masculino se generan los espermatozoides? Ya, vamos a ver. En la E, tenemos que recordar que en el lugar donde se va a producir los espermatozoides es en los testículos, pero específicamente los túbulos seminíferos. ¿Qué ocurre en las otras estructuras? En el caso del epidídimo es en donde van a madurar los espermatozoides que fueron producidos aquí. En la vesícula seminal se va a producir un líquido, no los espermatozoides. El conducto deferente es el que transporta los espermatozoides. Y la glándula de Cooper también va a producir un líquido que va a neutralizar el ácido de la uretra, pero no tiene relación con la generación de espermatozoides. Así que efectivamente es en los túbulos seminíferos, o también pueden verlo como que se generen en los testículos, ¿ya? Porque estos están dentro de los testículos. 5. Dice, ¿cuál es el único método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual o ETS? ¿Ya? Sí, tenemos que recordar algo muy importante, que es que el único método anticonceptivo que va a prevenir las ETS es el preservativo o condón. Puede ser el femenino o el masculino, ¿ya? Los dos sirven, porque los dos actúan como una barrera física que impide el contacto directo de los genitales. Ya por eso previenen las enfermedades de transmisión sexual. Cualquiera de los dos, masculino o femenino. Y todos los otros no implican una barrera física que impida el contacto de los genitales. Y por eso es que los otros, aunque no quedes embarazada, igual puedes contagiarte de alguna enfermedad. Ya porque eso requiere del contacto de fluidos o del contacto de piel con piel, como en el caso del papiloma humano. Y así que todos estos pueden servir para prevenir el embarazo, pero no para prevenir las ETS. 6. Dice, cuando una persona es vacunada, se produce una inmunidad de tipo
artificial, activa, innata. Ya, me dicen que es la C. Sí, es la C. Tenemos que recordar que la vacuna es un tipo de inmunidad adquirida, no innata, porque esto no lo tenemos desde el nacimiento, así que está adiós. ¿Por qué es artificial? Porque lo estamos inyectando a propósito, no es que nosotros nos hayamos expuesto a un virus como en la vida, sino que nos inyectamos a propósito a estos patógenos que están debilitados o muertos para poder producir inmunidad adquirida. ¿Y por qué es activa? Porque hace que nosotros produzcamos nuestros propios anticuerpos. No nos estamos inyectando anticuerpos ajenos. ¿Ya? Por eso es artificial y activa. Maravilloso. 7. Una persona sufre una cortada poco profunda, pero sin embargo, debido a que no limpió la herida, sufre una infección. Al respecto, se puede afirmar que ¿ya? Veamos. Sí, es la A. Dice, la primera barrera inmunológica ha sido rota y mal cuidada, siendo causa de infección. Efectivamente eso es lo que pasó. Veamos lo que dice el otro. Dice, la infección no tiene relación con el corte. Sí tiene relación con el corte porque justamente en ese corte fue donde hubo una infección. Y eso es gracias a que la primera barrera inmunológica fue rota o fue cortada. Y entonces ya las bacterias o cualquier otro tipo de patógeno entró hacia nuestro cuerpo y ahí tienen que actuar nuestras otras barreras del sistema inmunológico, que son las células. ¿Qué más dice? No importa si se limpia o no un sitio de corte, de todas formas una herida se lleva la infección. No, porque si nosotros limpiáramos esa cortada, podríamos prevenir la entrada de bacterias, por ejemplo. Entonces, así se previene la infección. Debido a que la herida no es profunda, es imposible que se haya infectado. No importa si es profunda o no, a veces uno se saca así como un cuerito de la piel y se hace una infección. Igual se está como rompiendo o pasando la primera barrera inmunológica, así que no importa si es profunda o no, obviamente si es profunda es más grave, pero igual se puede infectar. Y ninguna de las anteriores no, es la A. Excelente. 8 dice, ¿cuál de las siguientes células encontramos en el sistema inmune innato? A los neutrófilos, a los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos. ¿Cuál de estos 4 encontramos en el sistema inmune innato? D, ya. Vamos a ver. Ya, si es la D. Tenemos que recordar que en el sistema inmune innato vamos a encontrar barreras como la piel o las mucosas, como primera línea. Luego vamos a encontrar a nuestra segunda línea o nuestra segunda barrera de defensa, que la componen unas células, que son los neutrófilos y los macrófagos. ¿Qué pasa con los linfocitos T y linfocitos B? Forman parte del sistema inmunológico adquirido, porque ellos pueden generar memoria. Excelente. La 9 dice, las vacunas producidas a partir de patógenos vivos atenuados producen una inmunidad prolongada porque estos. ¿Qué hacen las vacunas? ¿Qué es lo que provoca? Ya, a ver. Ya, me dicen que es la E, a ver si hay alguna otra respuesta. Vamos a ver. Sí, la gracia de las vacunas es que, bueno, puedan como inyectar
como dije, patógenos que están atenuados o que están muertos, toxinas de algunos patógenos o proteínas de membrana. ¿Para qué? Para que nuestras células la puedan identificar y puedan producir anticuerpos, nuestros propios anticuerpos. ¿Ya? Por eso es una inmunidad de tipo activa. Esa es la función de las vacunas. Eso. Y la última pregunta dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes tipos celulares responde o responden de manera inespecífica a la infección de un patógeno? Vamos a ver. Es la D. Vamos a ver si me... Ya. Es la D. Porque es la D. Ya. ¿Cuáles son los tipos celulares que van a responder de manera específica? Los que pertenecen al sistema inmune innato. ¿Y cuáles son los que pertenecen al sistema inmune innato? Los macrófagos y los neutrófilos. Es una pregunta muy parecida a la anterior. Y los linfocitos son de la inmunidad adquirida, que son específicos. Por lo tanto, este no va a contar en esta pregunta. Así que solamente 2 y 3. Ya. Eso, esa era la última pregunta, así que ¿alguna duda o algún comentario? Ahí está, ya. ¿Algún comentario? Voy a pasar la lista de nuevo, así que no se vayan. Y para los que llegaron tarde, lo que había dicho es que esta va a ser la última clase del semestre, ya que la próxima semana van a tener ensayos y la subsiguiente van a tener la revisión del ensayo. Eso es lo que me dijeron a mí, así que espero que no sea mentira. Ya pasé la lista, así que vamos a ver. Ya, qué bueno que les sirvió hacer el repaso. Maravilloso. Ay, voy a dejar de grabar.